unos hermanos que vienen de Arizona, manejaron no sé si 7 o 8 horas el día del viernes, desde el viernes llegaron aquí, pues Dios nos llevó a unos lugares preciosos que tenía años que no visitaba, ¿verdad? Entonces pues Dios nos bendijo en Casa Gabriel. Estaba en Casa Gabriel, es un lugar donde hay niños discapacitados y fue una gran bendición el poder servir en este lugar. Tenía 15, 16 años que no pisaba ese ministerio. Entonces yo sé que no es casualidad, Dios quiere hacer algo lindo en ese lugar. Y de ahí nos fuimos al reino de los niños. De igual manera, era un lugar donde cuando el Señor estuvo restaurando mi vida, en el rancho de Tu Vuelta a Cristo, un grupo íbamos a servir al lugar del reino de los niños. Y pues solo Dios sabe qué quiere hacer el Señor, ¿verdad? Pero sabemos que en las cosas de Dios no hay casualidad, todo tiene un propósito. Okay. Bienvenidos, vamos a cerrar nuestros ojos para orar y ponemos delante de la palabra de Dios que el día de hoy Señor habla en nuestras vidas. Okay. Padre, damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Yo le pido, Señor, que toca los labios, Señor, de mi hermano Tyson, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, descendiente y hablando de nuestras vidas, Dios. Y que podamos, Señor, atesorar en nuestro corazón, Señor, tu palabra, Señor. Y sobre todo, llevarla a cabo, Señor, y caminarla y ser un ejemplo y ser luz, Señor, para aquellos, Señor, que están en estos momentos, Señor, en tinieblas, Padre. Gracias le damos, mi Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ok, vamos a ir al libro de los Efesios. Good morning, everybody. It's a privilege to be here today. I'm excited to meet all of you and hang out. Es un privilegio estar hoy aquí y estar muy emocionado y es una bendición. We have a lot to cover in a short time, so I'm going to pray in English and then Pastor Alvaro can translate. Lo que va a hacer es tratar de hacerlo corto, ¿vale? Entonces que ya compartir la palabra y pues el Señor me va a poner de traductor a la palabra. Bien. Father, we come before you. Padre, venimos delante de ti, We come before you humbly. venimos con nuestra humildad. I pray that your Spirit will do a work in each and every one of us. Pido, Señor, oramos que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Just as there's a dove in front of the throne, Sabemos que es una bendición estar aquí en frente del púlpito. I'm reminded of the dove that came down. It wasn't a dove, but it was the Holy Spirit in the form of a dove upon Christ. De la forma que nos trajiste, Señor, pues pensamos que muchas veces somos nosotros, Señor, pero entendemos que es el Espíritu Santo. And it represents the Holy Spirit, and I pray, God, that your Holy Spirit will work in everyone here, myself, and everyone listening today. Y somos una representación del Espíritu Santo, que le pedimos que tu Espíritu, Señor, obre, Señor, en cada uno de nosotros. We ask that your word will change our hearts. Y te pedimos, Señor, que tu palabra se cambie nuestros corazones. That you will finish the work you started in us. Señor, que puedas terminar el trabajo, Señor, que has empezado en nuestras vidas. We invite you to change our hearts. Señor, te solicitamos, te invitamos, Señor, a que cambies nuestros corazones. And shape us and mold us to the image of Jesus Christ. Y que nos formes a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amen. Amen. All right, guys. So what we're going to do today is there's a lot of text to read. So we're going to just read it out loud because God's word is written by the Holy Spirit, and I think the Holy Spirit can speak better than I can. Porque lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar nosotros, pero sabemos que el Señor, el Espíritu Santo de Dios es el que habla y que va a hacer su trabajo en esta mañana. The first text is Ephesians 5. El primer libro va a ser
Ok, aquellos que traen sus Biblias y para que no traigan mucho, ahí pongan el dedo en Efesios 5 y a los que citan las 3 hojas atrás, pasar el libro de Gálatas. Okay, let's do it. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing and making music from your hearts to the Lord, always giving thanks to God, the Father, for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amen. Amen. So this is written by the Apostle Paul, to the church of Ephesians, but it's written from the Holy Spirit to all of us. Ok, esto fue escrito por el apóstol Pablo al pueblo de los Efesios, pero de igual forma a nosotros también. So the apostle is making a contrary from being filled with God's Spirit and being filled with alcohol. Ok, el apóstol Pablo está haciendo una comparación de ser llenos del Espíritu Santo, o de igual manera puede ser llenos, vamos a decirlo así, de la maldad, del alcohol y los vicios, ¿no? Throughout the New Testament and Old Testament, they're always painting a picture in our mind of what it's being to be filled with the Spirit. Ok, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento siempre nos da una porción de imaginar dentro de nosotros mismos, o sea, qué es lo que puede decir, o sea, de qué se trata ser la llenura del Espíritu de Dios. In the Old Testament, oftentimes we hear about the cup overflowing with His Spirit. Porque en el Antiguo Testamento es una semejanza como la copa cuando está que sobreabunda, que sobreviene, que se derrama. Es una forma de ser la llenura del Espíritu Santo. The Hebrew language in the Old Testament was very poetic and had lots of pictures. Ok, en el Antiguo Testamento lo relaciona que tenía muchas formas de verse. The New Testament, written in Greek and Aramaic, was more articulate in the words they chose, for better description. Ok, en el Nuevo Testamento, lo que es en el griego y en el hebreo, es más directo y más práctico la forma que describe al Espíritu Santo. For some of us, we might know what it's like to be influenced by alcohol. Para algunos de nosotros podemos saber cómo puedo ser de una u otra forma influenciados a través del alcohol y de las cosas malas. But almost all of us have at least seen the effects of someone on alcohol, drinking alcohol. La mayoría de nosotros hemos sido testigos y podemos ver y vivir de cuál es la consecuencia de lo que son las drogas y el alcohol. The more alcohol one consumes, the more it will affect their natural body. Entre más que consumamos alcohol o drogas, podemos ver que de una u otra forma nos afecta a nuestro propio cuerpo. I can speak from experience that I know that alcohol affects every member of your body, from everything you do. O sea, básicamente puedo ser un ejemplo, un testimonio a través de mi ejemplo, que el consumir demasiado alcohol nos afecta toda la parte de nuestro cuerpo. When you become drunk,
you don't get drunk in just your hand, but everything is completely under the control and influence of alcohol. Básicamente cuando pues, tomamos demasiado vino o alcohol o sustancias, muchas veces pensamos que nada más que nosotros podemos tener el control moral, pero no, automáticamente el consumo de sustancias y alcohol o sea, nos contamina completamente y ya no tenemos control del cuerpo. So Paul is simply saying, in the same manner that the way that one would be completely in control from the alcohol, is the same way that we're to be operating in the Spirit. De una forma como lo está planteando el apóstol Pablo, que si estamos completamente llenos o sea, consumiendo cosas que no debemos, toma el control de nuestro cuerpo. Y de igual manera, el Espíritu Santo, si tenemos esa llenura, toma el control de nuestras vidas. To be so full of God's Spirit, the Holy Spirit, that it affects every part of our life. Para poder estar bien y tener esa llenura del Espíritu de Dios, automáticamente pues nos afecta todo el cuerpo. If you can, turn with me a few pages back to Galatians. Vamos a ir a Gálatas 5. We're going to read 16 through 26. Vamos a leer el 16 al 26 en Gálatas 5. The apostle is still speaking to a different church, but about the same topic. El apóstol Pablo está hablando a diferentes iglesias, pero de la misma forma. It says this. So I say, walk in the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and even drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Any contrast. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. And against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking, and envying each other. Digo pues, andar en el Espíritu, y no os satisfacáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis las cosas que quisieren. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No los hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Again, Paul uses imagery to explain the Spirit. Nuevamente Pablo utiliza al Espíritu Santo hablando para mostrarnos. He says to walk in the Spirit. Dice que caminemos bajo el Espíritu. For some of us, not all, but for some of us, it's hard to relate to the Spirit. Para algunos de nosotros es un poco difícil poder dejar que el Espíritu Santo obre a través de nuestras vidas. With the things that we learn from the world, we think of a spirit as a force or some sort of mystical creature. De las formas que hemos visto cómo en el mundo se relacionan, vamos a decirlo así, es un poco difícil, lo tomamos no muy en serio el relacionarnos y llenarnos del Espíritu de Dios. But the Bible describes the Holy Spirit as one of the three, one God in three. Father, Son, Holy Spirit. It is a personality, a person, it is not a force. Okay, entonces la palabra de Dios nos da esa explicación y nos hace entender que el Espíritu Santo no es como un curso o una guía o algo que podamos seleccionar, sino que es uno de los tres de la Trinidad, los tres Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y no es algo del mundo, pues, como el Espíritu de Dios. The Spirit, the Holy Spirit, is omnipresent. He's everywhere. El Espíritu Santo es omnipresente, está en todos lados y en cualquier lugar. The Holy Spirit is eternal, always was, always will be. El Espíritu Santo es eterno, fue, es y será. The Holy Spirit draws us to Jesus Christ. Y la única forma para llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo es a través del Espíritu Santo, nos guía. The Holy Spirit points those who don't know Jesus to Christ. El Espíritu Santo nos viene, refleja a aquellos que sí somos de Cristo o a aquellos que no somos de Cristo. The Holy Spirit convicts us who know Christ when we do wrong. El Espíritu Santo nos contrata, nos hace sentir cuando estamos mal y hacemos fallas. And whenever the Holy Spirit's active and speaking to us, it's always pointing to Jesus Christ. Y de cualquier forma que el Espíritu Santo se esté moviendo en tu vida, te esté guiando, siempre va a apuntar a nuestro Señor Jesucristo. So Paul's telling the church to walk in the Spirit. And he says, be led by the Spirit. Y el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia a que camine en el Espíritu Santo, a que camine en el Dios. ¿Por qué? Porque es el único camino que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. He tells us to keep in step with the Spirit. Dice que nos exhorta a mantenernos agarrados del Espíritu de Dios. He tells us to crucify the flesh with its passions and desires. Y se puede decir, nos obliga o nos hace el llamado fuertemente el Espíritu de Dios que crucifiquemos lo que es el pecado. Es necesario para poder ser sacrificios vivos. For the people he was talking to at this time,
the words he chose to use were very powerful. En la forma que Pablo se estaba dirigiendo en esos tiempos, las palabras que él usaba era para exhortarnos y llamar la atención. Remember how he said that we war against the spirit and the flesh. Right? We have, so basically we have the flesh and we have the spirit, and they war against each other. Y ya anteriormente, cuando estuvo leyendo la lectura, cómo compara el apóstol Pablo, que es una guerra, lo que sucede en la carne, en el mundo, y las cosas de Dios que luchan el Espíritu Santo con el mundo, con el pecado. The Apostle Paul is letting us know that we have a choice to obey the flesh or the spirit. Y el apóstol Pablo nos hace una exhortación muy clara que nosotros estar en tomar la decisión, o caminamos en la carne o caminamos en el Espíritu de Dios. Most of us have children, La mayoría de nosotros tenemos hijos, and we know that the ones that eat the most grow the fastest. entonces sabemos que los que más comen, pues, aumentan de peso. In the same way, what we feed ourselves is what's going to grow within us. Y es de la misma forma como un ejemplo de lo que nos estemos alimentando nosotros, es lo que nos va a es la llenura que vamos a tener. If we're constantly feeding the flesh, we're going to grow in the flesh. Si constantemente estamos alimentándonos a través del pecado, vamos a crecer en el pecado. If we constantly feed our spirit, we're going to grow in the spirit. Y la diferencia es que si constantemente nos estamos alimentando del Espíritu de Dios, vamos a crecer en el Espíritu de Dios. And let me ask you a question. Y déjame preguntarles una pregunta, Answer for yourself. pero eso solamente ustedes lo van a contestar. If something does not eat, what happens to it eventually? If you don't eat, what will happen? Entonces, ¿qué sucedería que en un momento dejes de alimentarte? ¿Qué tal? Vamos a morir. If we do not spend time seeking God's Spirit, that will die within us. Si no estamos pasando tiempo y alimentándonos del Espíritu de Dios, eso va a suceder en nuestras vidas. Most of us know people that were thriving in church who are no longer involved. Muchos de nosotros hemos tenido experiencia que en tiempos pasados conocimos personas que caminaban en las cosas de Dios, que estaban en la iglesia, pero actualmente ya no lo están. The reasons are many, but in the end it comes to they were not drawn near in the Spirit. O sea, hay muchas razones que pudieron haber sido las causas de que se alejaron de la iglesia, pero la única y real razón fue de que no estaban llenos del Espíritu de Dios. Remembering the words that the Apostle Paul chose to crucify the flesh. Recordemos las palabras y la exhortación que hacía Pablo, que necesitamos crucificar la carne en nuestras vidas. In the Roman Empire, everyone understood crucifixion. Y todo el mundo, o sea, puede entender lo que es, o sea, morir o crucificar. One of the most brutal ways, even today, for execution. Una de las formas de crucificar era la más terrible, pero era a través de la crucifixión. And most of us here would consider ourselves saved, right? Under the authority of God. We committed our life to Jesus. Y la mayoría de nosotros pues, nos consideramos ya salvos. ¿Por qué? Porque hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Imagine for a minute the description that the Bible gives of Jesus on the cross with his flesh torn. The Bible said you barely recognize him as a man. Imagínense con la forma como describe la palabra de Dios cuando nuestro Señor Jesucristo, o sea, fue maltratado y fue dañado, que, ¿cómo se podría decir? Que definitivamente no se podría reconocer que era él de tan dañado que había sido maltratado.
That's the price that Jesus paid for every one of us. Ese fue el precio que nuestro Señor Jesucristo pagó por ti y por mí, que fuera desfigurado, o sea, maltratado lo máximo. Ese fue el precio que Dios pagó por cada uno de nosotros. It's something that we could never afford on our own. Es algo que jamás como ser humano nosotros podíamos entender o nosotros ponernos en la situación que nuestro Señor Jesucristo solamente lo hizo. It's a debt we can never repay. Es una muerte que yo creo que ninguno de nosotros la desearíamos. But Christ did it for us for his love for you and I. Pero nuestro Señor Jesucristo lo hizo por el amor para cada uno de nosotros. Amén, amén. Gracias. And so the Apostle Paul is telling the church, the same way that Christ was crucified, that we too are to take our old nature and murder it, get rid of it. Después el apóstol Pablo está hablando a la iglesia, y nos está hablando a nosotros, que de la misma forma que él fue crucificado y fue maltratado hasta la cruz, es una forma que yo creo que nosotros no podíamos entender, pero es necesario que lleguemos a esa plenitud. Remember back in the Old Testament when God told the Israelites to wipe out all the Amalekites, leave none alive. Recordemos en el Antiguo Testamento cómo Dios le había hablado al rey que falló, que matara a todos los amalequitas y que no dejara a ninguno, al rey Saúl, y no lo hizo. But they left a few to remain. Pero ellos dejaron a algunos con vida. And the rest of the Old Testament, they were at war and had trouble being out there. Y esos que quedaron, ese remanente que quedó, donde Dios le había mandado a Saúl que los eliminara, ese remanente fueron los que han provocado guerras y maldades. Can you imagine if they would have been obedient, how much trouble they would have saved themselves? Imagínense si realmente hubieran sido obedientes y hubieran cumplido con la palabra de Dios en este momento, cuántos problemas se habían evitado. In the very same way, if we were to be obedient to Christ, to God, and crucify our flesh, get rid of every passion, every sinful desire, crucify it completely, how much trouble will we save Y de ourselves? igual manera, a nosotros como seres humanos, si realmente fuéramos obedientes y entendiéramos que necesitamos cortar con todo pecado, con toda maldad, con toda iniquidad que pueda haber en nuestras vidas, imagínense cuántos problemas nos hubiéramos evitado. Real quick, one verse, for Rápidamente, time's sake. un verso, Luke. vamos al libro de Lucas. El libro de Lucas. Lucas 9:23. Jesus speaking to his disciples. Nuestro Señor Jesucristo hablando a sus discípulos. Then he said to them, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. For whoever wants to save their life will lose it. Whoever loses their life for my sake will save it. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo lo que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que quiera perder su vida por causa de mí, este la salvará. And then 25. What good is it for someone to gain the whole world and yet lose or forfeit their very soul? Pues qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Following Jesus Christ Seguir a nuestro Señor Jesucristo calls for total surrender. It comes with a price of total surrender. Following Jesus.
o que de seguir a Jesucristo, pues viene toda la plenitud en nuestra vida. It's difficult for us to do. Es muy difícil para cada uno de nosotros el lograrlo, But the reward pero la recompensa is beyond what you can think or imagine. ni siquiera podemos pensar cómo hacer la recompensa que Dios tiene para ti. Oftentimes we hear about the love of God, which is true. Siempre escuchamos, ¿verdad?, la palabra de Dios, que es el verdadero amor. We're all familiar with John 3:16 through 18. Todos tenemos familiarizados con Juan 3:16. It was the love of God that put Christ to the cross for us. Fue el amor de nuestro Señor Jesucristo, el cual Dios Padre lo puso en la cruz. And so this is the Apostle Paul speaking to the church, but he's just speaking from what basically what Jesus told his disciples before he went to the cross. Entonces aquí es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia, pero realmente eran las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo usó para hablar a sus discípulos. Not long before Jesus was crucified, he was talking to his disciples privately about many things. Entonces cuando nuestro Señor Jesucristo exhortaba a sus discípulos acerca del sacrificio, era Él mismo el que se estaba poniendo, que se iba a ser crucificado. And so Jesus in the Gospel of John 15, Entonces nuestro Señor Jesucristo en Juan 15, 1 through 17. Juan 15 del 1 al 17. ¿Ya sé? 1 through 17. Juan 15. Juan 15. These are the words of Jesus Christ. La palabra de Dios. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunes, so that it will not be even more fruitful. Or I'm sorry, that it will be more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do remain in me, you are like a branch. I'm sorry, if you do not remain in me, you are like a branch thrown away and withered. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourself to be my disciples. As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love. Just as I have kept my Father's commandments and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. My command is this: love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything I have learned from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chose you
and appointed you so that you might go and bear fruit. Fruit that will last. And so that whatever you ask in my name, the Father will give you. This is my command. Love each other. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y en mis palabras, permaneceré en vosotros. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que no ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para todo, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. So Jesus was the master of many things being taught. He could paint a picture for us to understand from common day things. Nuestro Señor Jesucristo es el Maestro y de alguna u otra forma nos forma un cuadro de cómo debemos de comportarnos y todo lo que debemos de hacer. Everyone who was speaking to you understood about farming. Even though some of you were fishermen and other things, everyone understood agriculture. De la forma que se está exponiendo aquí nuestro Señor Jesucristo es acerca de lo que es, todos sabemos lo que es la agricultura, todos sabemos de qué se trata. Sí, podemos ser pescadores, podemos tener otro oficio, pero sabemos que la agricultura se trata a través de sembrar y cultivar. He wants us, like the branch, to completely abide or remain in him. Es lo que desea de nosotros, con lo que es las raíces. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a florecer a través de las raíces? Think about the branch. Where does it get its nutrition? Where does it get its life from, the branch? O sea, podemos pensar un poco de dónde vienen las raíces o qué es lo que provoca que crezca, pues, de ese crecimiento. It has to be connected to the main vine. Debe de estar conectado y unido a la vid verdadera. You disconnect it, it has no life. Y si se arranca de la vid verdadera, pues se seca y ya no tiene vida. And maybe we're not all farmers, but we probably have grown something at some point in our life. No todos somos agricultores o tenemos el conocimiento, pero alguna vez hemos sembrado algo y hemos visto cómo florece.
I grew up with a lot of orange trees. Yo crecí en un campo donde había muchos sembradíos de naranjas, árboles. And the thing about orange trees, they produce oranges for fruit. Y lo que producen los árboles de naranjas, pues son naranjas. Walking through the orange groves, I never once saw an orange tree working hard to produce fruit. Yo cuando caminaba a través de los files o las veredas donde estaban los árboles de naranja, nunca vi que un árbol se estuviera esforzando, haciendo todo lo posible para producir naranjas. They just appear. Solamente aparecían. Healthy trees produce good fruit. Árboles sanos, saludables, producen frutos saludables. But even though the tree doesn't work at producing fruit, Pero aún sabiendo que el árbol no tiene que hacer nada de trabajo para producir el fruto, there has to be someone taking care of the tree to make it healthy. tiene que haber algo que mantenga al árbol sano para que pueda producir fruta sana. Fertilizer Fertilizante helps the tree grow healthy. ayuda a que los árboles den un buen fruto. When the weather is bad, something happens and a branch gets sick, you gotta trim it. Cuando de repente hay un ambiente o una estación, vamos a decir, que le afecte al árbol, de repente se daña una parte de una varita del árbol y tiene que ser cortada. Because it'll just continue to, like cancer, it'll continue to infect the rest. Porque si no cortas esa parte que está dañada o se está echando a perder, va a continuar y va a infectar y va a dañar lo demás. No one likes fertilizer. A nadie le gusta el fertilizante, It's not something you keep in your house for a nice aroma. que no debes guardar en tu casa porque no da una aroma muy buena, bendito. But it's needed for the tree to produce good fruit. Pero se necesita y se requiere para el árbol para que pueda dar un buen fruto. Just like us, as life gets hard, we have problems. Es como nosotros en nuestras vidas tenemos bastantes problemas, But it's when we push through them, we produce good fruit. pero es la única forma que nos impulsa, ¿sí?, a seguir adelante y aguantar y resistir para poder producir buen fruto. The Apostle Paul was talking to the church about the Spirit, and he says that when you're in the Spirit, you produce fruit of the Spirit. Y el apóstol Pablo está hablando a la iglesia que de una u otra forma cuando permaneces en el Espíritu, ¿verdad?, y te llenas del Espíritu, vas a producir buen fruto. We have lots of imagery from the Bible about Tenemos muchas referencias a través de la vida que nos exponen esa forma de cómo producir buen fruto the Holy Spirit, right? del Espíritu Santo. He says we're to be filled with the Spirit. Dice la palabra que tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios. We're to live by the Spirit, Tenemos que vivir bajo el Espíritu de Dios to keep in step with the Spirit, para poder caminar en el Espíritu de Dios to walk in the Spirit, y seguir caminando en el camino de Dios, bajo el Espíritu de Dios. led by the Spirit, Guiarnos para el Espíritu, ser guiados por el Espíritu de Dios. the book of Acts says to be baptized in the Spirit. En el libro de los Hechos dice la palabra de Dios que tenemos que ser bautizados por el Espíritu de Dios. People get confused and hung up on the terminology of being in the Spirit. Muchas veces nos confundimos, ¿verdad?, de qué forma nos podemos mantener en el Espíritu de Dios.
Some denominations will pick one, what did I say? One aspect or picture and just stay there. Ok, muchas denominaciones han confundido a los hijos de Dios, que toman alguna referencia o alguna imagen, algo, para que te hagan pensar que estás en el Espíritu de Dios. We have many instances in the Bible of people being filled or led by the Spirit. Hay mucha palabra de Dios en la Biblia donde expone la palabra de Dios cómo se llena, cómo somos guiados por el Espíritu de Dios y cómo nos mantenemos en el Espíritu de Dios. In the beginning of the church, the Apostle Paul, I think it's 19 in Acts, I think, but he lays his hands upon someone and they receive the Holy Spirit. Ok, en el libro de los Hechos, creo que es en el capítulo 15, 16 por ahí, donde pusieron manos en una persona y fue lleno del Espíritu Santo. But in the beginning of Acts, the Spirit came upon them like a rushing wind. Y en el principio de los Hechos menciona cuando descendió el Espíritu Santo, dice que fue como un estruendo, algo fuera, algo sobrenatural, y fueron llenos del Espíritu Santo. And so people have made this picture or imagery that when you're filled or baptized with the Spirit, that you're going to almost have superpowers. Y mucha gente está confundida, sí, que cuando te bautizan, a veces con agua, ¿verdad?, para recibir el Espíritu simbólico, piensas que vas a recibir, que vas a ser un Superman, por decirlo así, ¿no? But the Apostle Paul and Jesus says that if you're filled with the Spirit, you'll bear good fruit. Y la palabra de Dios, el apóstol Pablo y nuestro Señor Jesucristo dijo que si tenemos al Espíritu Dios, se va a reflejar el fruto a través de tu caminar. Some people think evidence of the Holy Spirit is being able to heal people or speak in tongues and a long list of other things. Y muchas personas están confundidas que tener la llenura del Espíritu es hablar en lenguas y hacer sanaciones. Some people think that maybe they went forward to receive the Spirit and they didn't feel anything and they think, well, that didn't work for me. Ok, muchas personas de igual manera nos confundimos que cuando tenemos esa comunión para recibir el Espíritu Santo y no sientes nada, piensas que no lo tienes. But it's just like when people go forward to accept Jesus Christ. Y es tan sencillo que abras tu corazón y recibas a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón. Maybe you're super excited or maybe you feel nothing at all. Muchas veces vas a poder sentirte como que te hormiguea el estómago emocionalmente, o a lo mejor no vas a sentir eso, no sentir nada. It's not about the way we feel about the situation. No es cómo se ve la situación y cómo nos sentimos. It's faith and obedience. Es simplemente fe y obediencia. Paul talks about the fruit of the Spirit. A lot of people talk about being in the power of the Spirit, but less people talk about how to get there. Porque mucha gente habla de que decir, yo tengo el Espíritu de Dios, o yo tengo los frutos del Espíritu de Dios. But Jesus says it very plainly. We just read it. Y que nuestro Señor Jesucristo lo dijo muy claro y lo acabamos de leer. We need to abide in Him. Tenemos que confiar en Él. Some translations abide, to dwell, it's all the same meaning. To abide, dwell, to remain. You need to purposely be attached to Jesus. Porque hay muchas formas, ¿verdad?, que se pueden exponer, pero aquí lo más importante es ser obediente, creer y mantenerse en la palabra de Dios para que pueda sentir esa llenura del Espíritu de Dios. When you have a vineyard or an orange grove and you trim through the branches, Porque cuando tienes un campo o un field donde tienes muchos árboles de naranja, los va recortando y se van haciendo más pequeños.
Oftentimes it'll split into two more branches. Y en un futuro, posiblemente cuando empieza a salir a brotar nuevamente la varita, se pueden darse como una horqueta, como en dos. And that makes the ability to produce more fruit. Y esa es la grandeza de Dios para poder producir más frutos. In the same way that we need to crucify the flesh, we need to allow God to prune us and change us. Y de la única forma que tenemos que permitir que Dios use a través de nuestro sacrificio en la cruz para que pueda producir frutos. And I don't think the plant likes being cut. Entonces el plan de Dios no quiere decir que nos va a cortar, But it makes it produce good fruit. pero es necesario a veces que duele el corte de lo que está mal para que pueda producir frutos. And let me ask you another question. Y les quiero hacer otra pregunta. Does the orange tree or the vineyard produce fruit for itself? Does the plant produce fruit for itself? Una pregunta, ¿ustedes creen que la vara o el arbolito pueda producir fruto por sí mismo? Oftentimes we're seeking God's blessing. Pues solamente a través de la bendición de Dios. But we would give Him His blessing at all of eternal life. Pero tenemos que darle bendición y gracias a Dios para toda la eternidad. We're called to be servants of Christ. Y somos llamados, todos tenemos el llamado de ser siervos de Dios. When we abide in Christ, we will know Him, we will be one with Him, and He will be one with us. Cuando realmente nosotros nos entregamos y creemos en Dios, vamos a ser uno solo. Él en nosotros y nosotros en Él. In the New Testament, we have 12 men that turn the world completely upside down. Y en el Nuevo Testamento nos dice que 12 hombres pusieron de cabeza al mundo entero. They abided in Christ. ¿Por qué? Porque eran hombres de Dios y creían en Dios. We have more than 12. ¿Aquí cuántos somos? Más de 12. What would Arizona and Baja California look like if we all surrendered all of Christ? Imagínense cómo sería aquí en Ensenada y en Arizona si cada uno de nosotros nos entregamos completamente a nuestro Señor Jesucristo. Let's ask God to work on us and be obedient to what He's called us. Vamos a pedirle a Dios que trabaje en nuestras vidas, que seamos obedientes y que se haga todo conforme a su voluntad. Here in our text, Jesus says that if we abide in Him, we can ask anything we want and it'll be given to us. Aquí en la palabra de Dios dice que si nosotros confiamos en Dios, tenemos el derecho de pedirle y Él nos va a cumplir todo lo que pidamos. Oftentimes we ask for things but it doesn't happen. Muchas veces le pedimos a Dios cosas y no suceden. In James, he answers that question why. En el libro de James, Santiago, dice la palabra de Dios y ahí nos explica cómo pone cómo He says we ask but do not have because we ask amiss. dice que pedimos, pero no sabemos pedir. We're asking things for our selfish desire. Muchas veces pedimos solamente cosas para nosotros deseos. If we commit ourselves and abide in Christ, we will be one with Christ, and He'll give us everything we want because we ask Him things according to His will. Que si realmente entregamos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, Él va a ver las intenciones del corazón. Y seguramente, créanmelo, o sea, no va a negarte nada de lo que tú pidas. 50 years ago, Hace 15 años there was a small church, smaller than this, había una iglesia mucho más pequeña que esta, north of the border in Costa Mesa, California. ahí por cerca por Costa Mesa, al norte de California. And God did a powerful thing. Y Dios hizo algo grandioso, sobrenatural en ese lugar. God can do that again.
Dios puede hacer nuevamente eso. It's up to us to be in His will. Pero todo depende de nuestra decisión, estar en su camino y en sus deseos. And we can all raise our hand and say, yes, that's what I want, but we have to ask ourselves inside. Quizás la mayoría de nosotros levantamos la mano, oh sí, yo quiero eso, pero realmente tenemos que cuestionar y nosotros mismos ver si realmente deseamos eso. Are we willing to commit all the way to Jesus Christ? Estamos dispuestos a seguir todo el camino hasta el final, en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Are we willing to commit to Christ the way He did that? Estamos dispuestos a ser crucificados en la cruz como Él lo hizo. And no one can answer that question in your heart and mind. Nadie puede contestar esa pregunta y deseo más que tú sobre tu propio corazón. Let's make sure that today we don't do business with God and crucify our flesh. Estemos seguros todos que el día de hoy estemos dispuestos a hacer un sacrificio vivo y todo hacerlo para Dios. We all have different things we have to deal with. Todos tenemos muchos problemas con los cuales tenemos que batallar, But none of us are perfect. pero ninguno de nosotros somos perfectos. Let's ask God what He wants us to cut off and burn. Necesitamos ponernos de rodillas, abrir nuestro corazón y pedirle a Dios qué es lo que tiene que morir aún que habita en nuestros corazones. We will know that we're walking the body of Christ because the fruit of the Spirit always points back to love. Y de la única forma que vamos a saber si estamos caminando bajo la voluntad y en el camino correcto de Dios va a ser a través de nuestros frutos. Many places in the Bible talks about what love is. Hay muchas partes en la Biblia donde nos menciona de qué se trata el amor y qué es el amor. But He says that they will know you are Christians by your love for one another. Y dice que de único se van a manifestar, van a ser conocidos los hijos de Dios cuando se los amemos los unos a los otros. And He says, there's no greater love than this than He gives His life for a friend. Y dice que no hay otra pregunta o ninguna otra forma cuando tomas tú el deseo dentro de ti que puedas dar tu vida en amor por el prójimo. May we all conform to the image of Christ and love like He loved us. Que todos podamos ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y nos podamos amar unos a otros. And let's let the world see God in us and what He can do. Y que podamos dejar que el mundo pueda ver nuestros frutos, que nos amamos y el reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Father, we come before You. Padre, venimos delante de ti. I ask that You will touch the hearts and minds of everyone in this room. Yo te pido, Señor, que puedas tocar las mentes y los corazones de cada uno de los que estamos. I pray, God, that You will convict us of anything that we're holding on to. Padre, que haya esta convicción de nosotros, Padre, el poder tomar la decisión en nuestras vidas, Señor, de creer en ti. Whatever is impure in us, let us crucify it. Cualquier cosa, Señor, que esté dentro de nuestro corazón impuro, Señor, que lo podamos ponerlo como sacrificio vivo para ti, Dios. I ask that You will touch everyone with Your Spirit in a very special and intimate, personal way. Y te pido de todo corazón, Dios, que tu Espíritu Santo toque a cada uno de nosotros, Señor, de una forma muy especial. I pray that none of us will go home the same. Te pido, Dios, que ninguno de nosotros regresemos a casa igual, Señor, que si regresemos diferentes. I pray that the people that know us will notice the difference in our life. Y te pido de todo corazón que las personas, Señor, que vienen a través de nuestras vidas, Señor, vean el reflejo de ti, de tu luz, Dios. I pray for much fruit from all of our lives. Te pedimos, Señor, que podamos dar más fruto en nuestras vidas, Señor. That the world will taste and want what we have. Que el Señor desea aquello que tenemos, Señor, que trate de
agarrar eso que nosotros reflejamos, Dios. I pray, God, that your will be done in our lives. Yo te pido, Señor, que tu voluntad se haga en nuestras vidas. I pray, Lord, for our time of fellowship. Yo te pido, Señor, y oramos por el momento de alabanza, Dios, I pray, God, that you will bless our time together. que puedas bendecir, Señor, este tiempo juntos, en familia, That we will walk in love and unity. que vamos a caminar en integridad y en amor, But above all, that we will walk in your spirit. pero aparte de todo, Señor, que vamos a caminar bajo tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano David. El tiempo de Dios, ¿verdad? El tiempo de Dios, me traduzco. El tiempo de Dios. This is about Lord, the time of the Lord. Pues hemos escuchado la palabra de Dios, dice en Romanos 17. We have here the word of God in Romans chapter 10. Que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. The faith comes when you hear the word of God. Y por fe lo creemos que Dios hace muchas cosas, ya escuchamos y creemos, ¿verdad? Que Dios va a hacer milagros. Voy a traer al hermano Agustín. And we know that with our faith, you can do so many miracles. It's going to bring out El hermano tuvo una parte, todo su cuerpo, es como si se hubiera muerto. Él murió hace una semana. about a week ago. He lives here in his place, and he got like a stroke. Su esposa, And he was like he was dead. pensó Basically, que se había muerto. her wife, he was thinking that he passed away. Entonces fue a las 2 de la mañana. Ellos son vecinos míos 2 o'clock in the morning, y yo no estaba en ese momento, he was in there. pero estaban los vecinos también. There were some neighborhoods around there. Lo tomaron entre 3 personas y lo llevaron al carro. Okay, there were 3 people from the neighborhood. They grabbed him, lifted it up, and put it in the car. No podía con él porque estaba muerto, He couldn't carry it because I think you pass away, you get heavier. y espuma por la boca. He was throwing something from his mouth. Llevaron al hospital He went to the hospital. y pues no supieron de él, lo metieron inmediatamente. Didn't know what happened. They just put him inside in a room. Reaccionó hasta el siguiente día, los médicos como que lo revivieron. He didn't react until the next day. Al parecer, dicen los doctores que era como una coma diabética. I think that the doctors that were saying that when you get like a stroke for sugar, that diabetes, I don't have coma diabetes, or something real hard. Entonces reaccionó al siguiente día y lo tuvieron por 3 días ahí con So he tratamiento. woke up on the next day, so they keep him there to wash him, keep an eye on him for 3 days. Entonces él está completamente sano, ya está completamente Now he's sano. completely healed. Prohibido tomar Coca-Cola, no más Coca-Cola. No Coca-Cola, No más pan. no más pan, no bread. Al parecer tiene sus pulmones están muy débiles, sus pulmones y riñones. I think the lungs and the kidney, they're kind of weak. Pero lo que queremos por fe que él ya está sano. But by faith, we believe that he's healed. Que el Señor pensé que ya me estaba llamando que yo fuera a su lado, porque dice en la vida, que vaya donde Él nos ordene. Pero yo pensé que ya me iba a ir. Entonces el Señor me dio una oportunidad para que, lo mejor que Él haga todo su voluntad. He was thinking that the Lord was calling him now to be on his side, but given another opportunity to be
on earth. So he needs to have faith and do the Lord's will here in the earth. Amen. Por eso hay que identificarla, no dejar pasar por alto, porque digo, ya no pasa nada. Pero fue un milagro, Señor. That's why we have to be like an example, testify of the miracles that the Lord can do. Ahora les pido, como dice Santiago 14, dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiendo con aceite en el nombre del Señor. Entonces, todos se extiendan la mano así, hacia Everybody raise just your hand, put your hand. So we're going to pray for. Bendito Dios y Padre, Señor Jesucristo, hermano, te presentamos nuestro hermano Santiago, Señor, en este momento, Señor, que estás testificando ante tu presencia, Señor, que tú hiciste en tu vida, Señor, por su Padre, que tú los trajiste, Padre, a esta iglesia por primera vez, Señor, y a su esposa, Señor, los bendecimos, Señor. Sabemos, Señor, antemano, Señor, que el enemigo está haciendo estragos en las vidas de nuestros hermanos para que no se congreguen, pero el que está en nosotros es más grande, más poderoso. Por eso, Padre, lo tenemos por fe, Señor, que es sano desde la punta de su cabeza hasta la planta de los pies. Sí, Señor, ese es un milagro, Padre, y lo creemos que tú lo has levantado, que tú lo has resucitado como Lázaro, Señor, por su Padre. Y aquí está presente ante ti como testimonio, Señor. En el nombre de Jesús lo creemos, que está sano de sus pulmones, de sus riñones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Quiero dar gracias por esta semana que pasó. Yo la vi, nada faltaba, 40 casi se me no la vi, pero salí adelante, bendecimos por mi esposo. Con el favor de Dios voy a cobrar mi pensión para irme, para Sinaloa, para allá, a descargar, por allá.